Bueno, y hablando de ambiciones desmedidas, se ha descubierto 8.000 millones de dólares de dinero sucio que estaría siendo lavado nada menos que en el segundo banco más importante de Suiza. Dinero que habrían puesto ahí dictadores, espías, delincuentes y gobernantes corruptos. Entre ellos, 20 venezolanos del régimen chavista. Más de 160 periodistas de 39 países del mundo han realizado un destape sin precedentes en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado en el mundo. La investigación revela que el banco Credit Suisse atendía docenas de políticos, dictadores, espías y narcotraficantes con una riqueza descomunal. La investigación encuentra que ha lucrado y que ha conservado 8.000 millones de dólares en cuentas ligadas a políticos corruptos, delincuentes condenados, espías y dictadores. La investigación del proyecto de denuncia de la corrupción y el crimen organizado señala que el Credit Suisse habría violado repetidas veces las reglas o no cumplió las regulaciones financieras suizas, facilitando el lavado de dinero hasta la evasión de impuestos. Se tratan de 18.000 cuentas de más de 30.000 titulares de 160 nacionalidades, y donde Venezuela es la que mayor número registra. Estas acusaciones de los medios parecen ser un esfuerzo concertado para desacreditar no solo al banco, sino a todo el centro financiero suizo. Abrir una cuenta bancaria en Suiza no es un delito. El problema nace cuando existen miles de millones de dólares de políticos corruptos o criminales en un banco como el Credit Suisse. Ya en 2014, un informante anónimo denunció ante un tribunal estadounidense que el banco ayudó a esconder ilegalmente cientos de millones de dólares de estadounidenses. El Credit Suisse fue investigado y recibió una multa de 1.300 millones de dólares. A pesar de comprometerse en resolver el problema, al parecer, nunca lo hizo. El destape periodístico ha puesto entre las cuerdas al banco suizo. Credit Suisse rechaza energéticamente las acusaciones e insinuaciones sobre las supuestas prácticas comerciales del banco. Los relatos de estos asuntos se basan en información parcial, inexacta o selectiva, tomado fuera de contexto, lo que resulta en interpretaciones tendenciosas de la conducta comercial del banco. Si bien los críticos acusan al Credit Suisse de negligencia, reservan gran parte de la culpa al gobierno de Suiza, que es responsable de un entorno regulatorio y leyes simples que incluso castigan a quienes filtran documentos que engloban actos de corrupción. Que esta ley de secretos bancarios impide que los medios de comunicación puedan hablar de papeles filtrados, de secretos bancarios, y porque se arriesgan a ir a la prisión. El artículo 47 de la ley bancaria de Suiza pone a los periodistas en el país en riesgo de ser procesados simplemente por poseer y mucho menos publicar datos bancarios privados. Uno de los investigadores de los Swiss Secrets es el periodista Antonio Vaquero. Y lo que tenemos es una base de datos de cuentas bancarias, con muchos nombres de gente propietaria de cuentas bancarias. Y lo que hacemos es separarlo por países y explotarlo, es decir, analizar nombre por nombre para ver quiénes son. Pues uno de ellos, por ejemplo, es Venezuela, países de Oriente Medio, de África. Uno de estos clientes del Credit Suisse fue el ex jefe de espionaje venezolano Carlos Luis Aguilera Borjas, mejor conocido como El Invisible, y muy cercano al fallecido expresidente Hugo Chávez y en su momento al dictador Nicolás Maduro. Nosotros no queremos ser rico es malo, es inhumano, así lo digo, y condene a los ricos. En 2007, Aguilera se convirtió en el principal accionista de Inversiones Dirca S.A., una firma que obtuvo un contrato sin licitación por 1.850 millones de dólares para renovar la línea del metro de Caracas. Por el negocio, El Invisible obtuvo una comisión de 90 millones de dólares. Y en 2011 abrió una cuenta por 8,6 millones en Suiza. Con ese dinero habría comprado una residencia y un departamento de lujo por 2 millones de dólares y 6 hectáreas de terrenos por 1,8 millones en Madrid, España. La conclusión principal es que, por lo menos hasta bien entrado
La década pasada, Credit Suisse tenía un problema muy grave en la gestión de riesgos y estaba aceptando a muchos clientes de alto riesgo. Clientes de alto riesgo como el venezolano Francisco José Carrasquero Rodríguez y el argentino Roberto Wellich, representantes de Palmat, una empresa intermediaria que cobraba un 15% de comisiones a las compañías argentinas para gestionar los pagos de sus contratos con el gobierno de Hugo Chávez. En 2006, Francisco José Carrasquero abrió una cuenta en el Credit Suisse y 3 años después tenía casi $3 millones. El escándalo se hizo público en Argentina en 2010. Hoy la justicia del país investiga el caso y sospecha que esa cuenta encubría sobornos para funcionarios del gobierno del expresidente Néstor Kirchner. A pesar de ello, el banco suizo nunca cerró la cuenta que permaneció abierta hasta 2014. Aproximadamente el 90% de las cuentas revisadas están cerradas hoy o estaban en proceso de cierre antes de recibir las consultas de la prensa, de las cuales más del 60% se cerraron antes del 2015. De las cuentas activas restantes, estamos seguros que se realizaron revisiones y se tomaron otras medidas relacionadas con el control de acuerdo con nuestro marco actual. Según la investigación periodística del proyecto de denuncia de la corrupción y el crimen organizado, parte del dinero que se albergó en la cuenta del Credit Suisse del venezolano Francisco José Carrasquero se trasladó a una compañía offshore que creó en las Islas Vírgenes Británicas para comprar una residencia frente al lago Hatmouth en Coral Gables, Miami. La mansión de 3.600 metros cuadrados fue adquirida en $2,3 millones en 2013 y fue vendida 5 años después por $2,9 millones. En 2015 adquirió otra mansión con piscina en la zona de Pine Grits Gardens de 1.100 metros cuadrados por $1,5 millones. Ahora Carrasquero Rodríguez es un empresario venezolano sigiloso y discreto que a sus 57 años vive en una zona residencial para multimillonarios junto a la ciudad dominicana de La Romana. Suiza es sobre todo conocida por el secretismo de su sector bancario y en el corazón de esta industria está el Credit Suisse, un banco que ya está sentado en el banquillo de los acusados porque la Fiscalía lo acusa de permitir el blanqueo de dinero del narcotráfico. Los fiscales suizos dicen que el banco permitió que un grupo de narcotraficantes búlgaros lavaran 146 millones de euros provenientes de la droga a través de las cuentas del Credit Suisse. 12 años después del escándalo por las comisiones de Palmat en Argentina, el dinero continúa girando en inversiones en Miami y en sociedades offshores en paraísos fiscales, sin que la justicia internacional ni el Credit Suisse traten de hacer algo.